El último texto de la compilación titulada por Lacan Escritos se llama La ciencia y la verdad. Aquí, Lacan comenzará por la división del sujeto y la relación de Freud con su cientificismo. Solo por aclararlo, no creo que lo diga en el sentido despectivo. De allí apuntará al sujeto de la ciencia, subrayando que aquí debe captarse la marca que no debe dejarse escapar del estructuralismo. Introduce en toda ciencia humana, entre comillas, a la que conquista un modo muy especial del sujeto, aquel para el que no encontramos un índice sino es topológico, digamos, el signo generador de la banda de Moebius que llamamos 8 interior. Si yo les leo esto de entrada sin haberles mostrado las figuras previas, sería muy complicado entenderlo. Volvamos a la figura porque si algo es importante, al menos en este caso, es la claridad. Esto que ustedes ven aquí en rojo es un 8. El 8 interior, si lo quieren ver. Esta línea pasa por arriba, baja, pasa por abajo, por detrás y regresa. ¿Sí? Entonces, también la podemos ver en esta otra figura, pero un poco más complicada. Estaría más o menos aquí. En tanto, cruzaría por un lugar y avanzaría por otro. ¿Por qué llamarle 8 interior? Porque está al interior de la figura. ¿Sí? Claro, uno lee los textos y no sabe qué carajo está hablando Lacan, si no se detiene a ir a ver las imágenes. Viendo nuestro texto. Enmarcado esto, agrega que pensar que el psicoanálisis es la ciencia sobre el saber del objeto A es una fórmula que hay que evitar. Otro problema que existe en psicoanálisis es si el psicoanálisis es ciencia o no. Terminaremos tal vez haciendo una demostración de por qué el psicoanálisis no es ciencia. Que eso es justamente a lo que apunta. La pregunta que al menos como autor subyace a este texto es por qué el psicoanálisis no es ciencia. Y si no es ciencia, ¿qué es? ¿Dónde habría que colocarlo? Porque es importante responderlo para dejar de estarnos peleando. Pues lo que nos interesa es el sujeto de la ciencia y no el objeto de la ciencia. Estos dos, como producto de un acto. Recordemos que Descartes va a construir en su texto que da origen al método científico un ejercicio a partir del cual va a separar el sujeto que tiene la posibilidad de saber y el objeto sobre el cual sabrá. De ahí tenemos todo un amplio recorrido de autores que lo fueron trabajando, y entre ellos, pues bueno, Kant y Hegel. Ahora sabemos de dónde estaba yo muele y muele con Kant y Hegel a cada rato, desde hace 2 semanas. Comentarios cartesianos proceden a La cosa freudiana, que es otro texto de Lacan. Estoy haciendo estas aclaraciones para que aquellos que desconocen la obra a profundidad sepan de dónde vienen las acotaciones. Les recuerdo que es un texto dirigido a personas que llevan 3 años estudiando los textos y ellos estaban enterados de. Como no estamos obligados todos de saber lo que el autor quiere decir, también es importante que los autores sepan a quién le hablan. Y entonces, la pregunta por lo verdadero de lo verdadero. Recordemos que todas aquellas personas que han estado propugnando por la ciencia están sosteniendo que debe de haber algo verdadero al interior de la verdad. ¿Qué es lo más verdadero de lo verdadero? ¿Qué de lo verdadero no me engaña? Y ahí podríamos llegar fácilmente a Nietzsche, cuando dice que la verdad no es más que una mentira bastante bien difundida. Ejemplos de estos muchísimos, no solo en el país, sino detenerse a ver la situación que está ocurriendo en Colombia, también nos permite dar cuenta de estos escenarios. La respuesta de Lacan es: no hay metalenguaje, que ningún lenguaje podría decir lo verdadero sobre lo verdadero, puesto que la verdad se funda por el hecho de que habla. Es que no podemos crear un lenguaje que esté por fuera del lenguaje
para que nos diga qué del lenguaje sí es verdad o qué no, ya que todo lenguaje que produzcamos, así sea el lenguaje matemático, sigue siendo resultado de ese lenguaje. Gran problema. Un canal de divulgación científica, en un video sobre teoría de cuerdas, concluía diciendo: ya la naturaleza dirá. Suena algo similar. ¿Descubrimos o creamos al momento de crear saber? Esta pregunta es importante para el lugar al cual nos dirigimos. Hasta aquí podemos nombrar lo que usaremos como eje extrínseco de rotación: la verdad como causa. ¿Cuál es el eje extrínseco de rotación? Ustedes pueden ver en la imagen que justo en el centro aparece el saber. Y yo les dije que teníamos dos círculos. Ustedes pueden ver de este lado en rojo el círculo rojo, del otro lado el círculo azul. Pero esta figura de arriba es un corte a un toro de forma horizontal, que sería el equivalente a este otro visto desde arriba. ¿Vale? Este eje de en medio, el que no toca, que se puede ver aquí, sería este punto azul, es el eje extrínseco, alrededor del cual rota. Nuestro segundo eje extrínseco de rotación, a saber, el saber puesto en ejercicio. A función de nota, queda el olvido de la ciencia sobre las peripecias de su concepción. Lacan hará un comentario sobre cómo la ciencia termina olvidando que fue producida por sujetos en un momento específico de la historia, persiguiendo determinados elementos y determinados escenarios. Si nosotros vamos a leer Las palabras y las cosas de Foucault, tendremos un recorrido bastante interesante y nos daremos cuenta de que en algún momento preguntarse cuántos ángeles que habían en la cabeza de un alfiler era un elemento de la ciencia. Hoy nos puede dar muchísima gracia, pero sin embargo en ese momento era un tema de investigación serio. Vaya, más allá de si existía la universidad como la conocemos o no, ese es otro contenido. Lo importante del olvido es que es el drama subjetivo que cuesta cada una de esas crisis, las crisis de la ciencia. Sabemos que ha habido varias. De hecho, tal vez hoy estemos en una. Este drama es el drama del hombre de ciencia. No es solo un drama de la ciencia, sino que el hombre está implicado ahí. A la ciencia se le olvida que fue producida por un sujeto, por un alguien. Aquí Lacan comenzará la distinción entre magia, ciencia y religión, a partir de tres coordenadas: verdad, saber y sujeto. Una cita. Para el sujeto de la ciencia, una y otra vez no son sino sombras, pero no para el sujeto sufriente con el que tenemos que vernosla. En la clínica, y no solo en la clínica psicológica, tal vez también en la médica, a veces se nos olvida que aquel que viene es alguien que sufre y siente, y a la ciencia no le interesa. Si ustedes hablan con un médico, sabrán que a los médicos por lo general, o al menos de un tiempo para acá ya menos, les era muy difícil contactar con la realidad de las personas. De hecho, se les asignaba como fríos, debido a su constante encuentro con la muerte. En fechas actuales surge algo que se conoce como la tanatología, que en efecto la tanatología no es psicológica, es médica. No lo digo yo, lo dice una escuela de tanatología, toma sus fuentes de ahí, aunque tengan bases en Kubler-Ross, ese es otro contenido. Pero dar cuenta de que el otro sufre, que no es solo un pedazo de carne que está enfermo que necesita una cirugía, es una posición radicalmente distinta. Las definiciones que les voy a leer en delante son un sintetizado de lo que Lacan presenta en este texto. Magia. La magia es el uso del significante del encantamiento, del embrujo, sobre el significante de la naturaleza. El primero moviliza metafóricamente al segundo. Si ustedes han visto cómo funciona cualquier ritual de magia, inclusive si han visto
o se han enterado de estos rituales de la santería, de la chamanería, buscan ciertos objetos para, a partir de esos objetos y a partir de ciertas palabras, afectar los objetos de la realidad, de la naturaleza. ¿Sí? El vudú es un claro ejemplo. Es un acto de demanda ordenado por las relaciones antinómicas del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Principio alquímico: como es arriba es abajo, como es a la derecha es a la izquierda. El individuo, el chamán, forma parte de la naturaleza y el sujeto que le es correlativo debe coincidir con esa materialidad. Si alguno de ustedes sabe sobre horóscopos, sabrá que los horóscopos se dividen según los elementos. Al menos los horóscopos de Occidente, me estoy refiriendo a los 12 signos zodiacales. Están los de fuego, los de aire, los de tierra y los de agua. Y cada uno tiene determinadas características. Entonces, a partir de estos enunciados, dice, claro, a ver, si eres un elemento de agua, entonces vas a poder, y aquí me paso a otra caricatura, que sería Avatar, el último maestro aire. Si tú eres de tal tipo, vas a poder ejecutar el aire control. Si eres de tal otra, podrás ejecutar el fuego control, porque tu ser mismo está en contacto con el fuego. Tú eres agua, tú eres aire, tú eres tierra. El parecido con cualquier misticismo meditatorio no es coincidencia. Así, al momento de hacer coincidir la naturaleza del sujeto con los elementos del mundo, queda excluido el sujeto de la ciencia. Ahí ya no hay lugar para la ciencia, porque estamos hablando de una relación imaginaria, una relación bidimensional. La verdad como causa eficiente de los hechos. El chamán no duda de la verdad que ha encontrado, de la verdad que ocurre en el encantamiento. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? El saber se va a caracterizar en la magia no solo por quedar velado para el sujeto de la ciencia, sino por disimularse como tal. Hay un enunciado que escuchaba nuevamente hace poco, donde le preguntaban a alguien ¿por qué crees en la magia? Y esta persona respondía: la magia solo es ciencia que aún no logramos comprender. Y pues bueno, muchos de los trucos de magia han sido descolocados conforme ha ido avanzando. Si ustedes desean creer en la magia, adelante. Cada quien con sus creencias. Esto tiene que ver con la estructura de esa relación entre los sujetos y el lenguaje, y las cosas del mundo necesariamente. En segundo lugar tendríamos la religión. El sujeto religioso carga a Dios con la causa de la verdad. Para el sujeto religioso, para la religión, Dios es lo que genera la verdad. Si Dios genera la verdad, toda verdad viene de Dios. Como efecto de esto, corta su propio acceso a la verdad. El sujeto religioso no puede acceder a la verdad. Tiene que esperar a que Dios le revele la verdad. Por eso la escritura sagrada tiene el signo de la revelación. Se le revela a los profetas. La verdad queda instalada en el estatuto de la culpabilidad, generando desconfianza para con el saber. Aquel que sepa algo diferente de esta verdad, aquel que pregunte, aquel que quiera saber más allá, tiene que ser culpable por desconfiar de la verdad absoluta. Es que, ¿quién te crees? Y dirá, si hay fantasma, es en el más riguroso sentido de institución de un real que cubre la verdad. ¿A qué nos referimos con esto? Recordemos gran parte del ejercicio religioso. De hecho, hay una película muy buena en Netflix que se llama Aquelarre, con K, la pueden ir a ver, donde entonces el portador de la verdad de Dios es incuestionable, él ya sabe. Y en tanto ya sabe, cualquier posible saber que salga de su verdad revelada será castigado. Es en este nivel en que el dogma de las Sagradas Escrituras, sean cuales sean de cualquier religión o sean de cualquier disciplina y cualquier ciencia, esos dogmas se estrellan contra las herejías.
hay una imposibilidad del acto de pensar o del acto de preguntarse. Ahora, esto no es que toda religión cancele la posibilidad de pensar, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando algo se cristaliza en dogma al interior de la religión, tiene esta apariencia, tiene esta estructura. ¿Que es sencillo hasta este punto? Sí. Todavía en la magia uno se pregunta, dice, entonces tal vez esto no es. Debe de haber, algo he de estar haciendo mal en el embrujo. ¿Qué con la ciencia? La ciencia de la verdad como causa no querría saber nada. La ciencia no surge de una verdad. La verdad queda precluida como causa. La verdad no causa nada. La verdad no se encuentra en el origen. La verdad es algo a alcanzar. ¿Qué es lo que va a ocurrir con la ciencia? La clausura de la ciencia ocurre por una paranoia lograda, dígase una certeza sin pregunta. Si algo puede servir como núcleo de lo que estamos trabajando, es esto, de la formación y construcción de la posición científica, es cuando hay certeza sin pregunta, se clausura toda posibilidad de ciencia. Piénsenlo con los antivacunas, certeza sin posibilidad de pregunta. Piénsenlo con los que le dan cloro a los niños autistas, certeza sin lugar a pregunta. Piénsenlo con aquel que considera que la verdad que trae, porque el artículo que leyó dice científico, es la verdad y ahí no hay pregunta. La Tierra es plana, yo tengo la certeza. No tengo evidencia, pero tampoco tengo dudas. Certeza sin pregunta. Cuando se escucha un enunciado, un discurso repleto de certezas y carente de preguntas, ahí no hay ciencia. Habría cientificismo si gustan. Importante advertencia para todos los que nos dedicamos a algo de lo académico, ¿no? E inclusive para aquellos que obedecen sin chistar a cualquier fulano que se ponga enfrente. Pregunten.